Vamos a comenzar el segundo bloque, que tiene que ver con un análisis de las cosas que han funcionado en términos de las alianzas entre el sector privado y la educación. Y quiero presentar a Ana María Rodríguez, que es la representante del Banco Interamericano de Desarrollo de nuestro país, quien se va a hacer cargo de esta sesión. Ana María, por favor. Muy buenos días. Vemos con mucha ilusión que ya están entrando todos, inclusive invitamos a uno de nuestros comentaristas, Efraín Wong, que nos está haciendo mucha falta acá, para que nos acompañe. Yo quiero agradecer a los organizadores de este evento por habernos invitado a facilitar esta sesión, que es extraordinariamente interesante y está totalmente alineado con lo que en el mundo se entiende es una prioridad absoluta, no solamente de un tema social, sino un tema fundamental para competitividad y crecimiento de todos los países. Como ustedes lo habrán visto en el programa, esta sesión son alianzas por la educación, vamos a ver qué es lo que funciona y teníamos con el propósito de ver qué podría funcionar en estas alianzas, qué cosas se sabe que funcionen y, como lo decía muy bien el programa, en cohesión para mejorar la competitividad y el desarrollo sostenible. Y yo creo que esta mañana vimos otro elemento y es cómo abordamos la educación como una gran empresa. La reunión de hoy tiene un panel particularmente interesante. Tenemos un psicólogo educacional, un experto en política educativa, un practicante y profesor de cómo hacer negocios, y tenemos comentaristas de empresarios muy fuertes y administradores y consultores gerenciales. Yo creo que tenemos un paquete particularmente interesante y además presentaciones que cubren todo el espectro educativo. Vamos a tener presentaciones de casos de educación inicial, de educación universitaria, de política educativa en general. Entonces yo creo que lo que vamos a tener es una riqueza extraordinaria que compartir esta mañana. Yo quería señalar una cosa antes de empezar, y es que este compromiso empresarial por la educación que nos convoca esta mañana habla y se refiere con mucha frecuencia a responsabilidad social. Una responsabilidad social además que tiene un interés directo con los empresarios, porque la segunda es que haciendo educación los empresarios están construyendo su propio futuro, porque es en la población con buena educación donde están las fuentes de innovación, de productividad, de competitividad y de desarrollo. Pero hay un elemento que se ha destacado menos esta mañana que yo creo que quisiera rescatar y es el tema de la empresa. Acá hay una empresa enorme donde hay unas oportunidades extraordinarias del sector privado en asociación con el sector público cuando se alinean los incentivos y es el sector privado haciendo empresa educativa, es decir, no solamente responsabilidad social, sino que se aborde como una empresa y hay escenarios de asociación pública-privada realmente extraordinarios. Y en ese sentido, las leyes de asociación pública-privada en el Perú han abordado con mucho más rapidez asociaciones públicas privadas para la infraestructura, para agua y saneamiento, para carreteras, y creo que deberíamos avanzar y ojalá se lograra sistematizar cómo el sector privado puede trabajar en asociaciones públicas privadas con el gobierno en la provisión de la educación que es de interés de todos. Les doy una bienvenida. Nuestra primera presentación va a ser de Santiago Cueto, que es un licenciado en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es doctor en Psicología Educacional de la Universidad de Indiana en los Estados Unidos y actualmente es investigador principal de GRADE. Es además coinvestigador principal para el proyecto internacional Niños del Milenio, es secretario ejecutivo del Fondo de Investigaciones Educativas de PREAL y profesor ordinario del Departamento de Psicología de la Universidad Católica. No contento con esta actividad, ha sido también investigador visitante de la Universidad de California y la Universidad de Pensilvania y Oxford. Con este récord extraordinario creo que tenemos una presentación muy interesante. Invito a darle un aplauso de bienvenida a Santiago Cueto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí
Estaba conversando con mi madre en la mañana y me contaba cómo ella y mi padre iban a los primeros eventos de CADE en Paracas, me dicen, en los años 60. Entonces es un gusto estar aquí y me voy a parar aquí para que ustedes puedan ejercitar su cuello mirando la presentación y volteando un poco. El estudio que voy a presentar es uno que nos encomendó el BID para empezar a pensar el tema de las alianzas público-privadas en el Perú. Pero el tema, debo advertir, estaba vinculado específicamente a la primera infancia. Y yo he tratado de adaptar algunas de las ideas al tema de la educación en general, y voy a hacer las advertencias donde esto tal vez no sea posible en alguno de los casos, ¿no? Y es un trabajo que hice con dos colegas en grado y consistió básicamente en revisión de la literatura, de experiencias nacionales, internacionales, y luego entrevistas a una serie de actores del sector público, privado y público-privado. Lo primero que quisimos ver es de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué cosa es una alianza público-privada? Y encontramos muchas definiciones como la que ustedes están viendo. Una alianza público-privada, un gobierno contrata proveedores privados para brindar un servicio específico de una cantidad y calidad definida a un precio acordado y por un periodo específico de tiempo. Estos contratos incluyen beneficios y sanciones por un mal desempeño e incluyen situaciones en las que el sector privado comparte el riesgo financiero en la provisión del servicio público. Eso da no sé cómo se quedan ustedes con la definición, da un marco general, digamos, del tipo de cosas que estamos hablando, pero no les dice exactamente, y no es la intención, por supuesto, de la definición, qué tipo de servicios, por cuánto tiempo, cómo es el asunto del el financiamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente esa es una de las ideas principales que quisiera transmitir. Cuando hablamos de alianzas público-privadas hay múltiples posibilidades de cómo esto se puede volver un proyecto o una actividad específica, ¿no? Este es un texto tomado como la definición anterior de Patrinos y un equipo de colaboradores del Banco Mundial. Ellos dicen, una forma de entenderlo es, uno puede pensar quién va a proveer los servicios educativos y por otro lado quién los va a financiar. Y entonces si ustedes tienen la provisión privada y la provisión privado-pública y el financiamiento privado-público. Entonces, si tienen lo privado-privado, digamos, tienen el esquema típico de escuelas privadas, universidades, educación en casa, que es algo más norteamericano tal vez, el homeschooling, digamos, o la educación con tutores, que es algo que ha cobrado mucha fuerza, por ejemplo, en Asia. Lo público-público están, por supuesto, escuelas y universidades públicas. Hay financiamientos privados con provisión de servicios públicos, pero, digamos, préstamos para estudiantes o facilitación de dineros para pagar cuotas vinculadas a servicios educativos. Pero, digamos, el tema de alianzas público-privadas estaría en el último cuadrante en el que ha sido resaltado, que es, por ejemplo, escuelas de contrato, escuelas charter, vouchers, y en realidad hay múltiples posibilidades más. Ahora les voy a leer algunas de las posibilidades. ¿Por qué es que se hacen alianzas público-privadas? Yo no lo he visto así directamente escrito, pero yo creo que en gran parte el diagnóstico de muchos es que el Estado no ha logrado proveer todo lo que se esperaba. Y entonces hay que pensar formas imaginativas, digamos, de proporcionar servicios educativos de calidad para todos, y las alianzas público-privadas aparecen ahí como una posibilidad. Entonces, de acuerdo a la literatura, las experiencias, lo que uno encuentra posibles beneficios es que las APP pueden ser un complemento de las habilidades normativas del Estado con la capacidad de gestión del sector privado, que trae, en fin, formas de hacer todo este trabajo más eficiente. Por supuesto, la meta, digamos, si quieren ponerla en términos generales, es que el sector privado, vía una alianza público-privada, pueda proporcionar servicios de mejor calidad, de igual o mejor calidad, a un menor costo, ¿no es cierto? Haciendo de esa manera más eficiente la gestión y
llevando a quebrar brechas de inequidad, que voy a insistir varias veces, que me parece que es uno de los temas fundamentales de la educación peruana. Permite al Estado concentrarse en el planeamiento de políticas y ampliación de cobertura. Se cambia un enfoque de metas por un enfoque de resultados, creo que eso lo han mencionado algunos de los panelistas anteriores. Aumenta la oferta de servicios y la posibilidad de elegir, y esto debería llevar a una competencia entre los que proveen servicios. Una de las críticas que se le hace en muchos contextos es que el sector público no tiene que competir para proporcionar el servicio, y la competencia incentiva, dice la teoría, y generación de un ambiente de estabilidad y predictabilidad. Ahora, hay riesgos que se perciben. Uno es la dificultad para definir intereses comunes y la poca flexibilidad para llegar a acuerdos, se tienen que entender, digamos, entre las dos partes. Lentitud en los procesos de toma de decisiones. El tercero tal vez es clave para el Perú, porque yo me imagino planteando una idea como esta en términos generales, y aparecería inmediatamente de nuevo esta idea de que la alianza público-privada es el primer paso para privatizar, que lo mencionó el ministro. Y en realidad las alianzas público-privadas no son una forma de privatización, digamos, por diseño, pero aunque ese no fuera el caso, creo que hemos visto, y esto es parte, digamos, del contexto nacional que habría que discutir, estos fantasmas de, por ejemplo, privatización, aun cuando no fueran reales, igual asustan, digamos, por decirlo de alguna manera, y hay que tenerlos presentes, ¿no? Y las APP en educación pueden incrementar la discriminación socioeconómica, porque lo que termina ocurriendo en algunos casos es que las APP se forman en los lugares donde son más sencillas, digamos, de implementarse, que son zonas urbanas, por ejemplo, y entonces las zonas rurales, que el ministro nos decía en la mañana, constituyen uno de los principales temas de inequidad, son las que se dejan atrás. Yo les decía antes que hay múltiples formas de alianzas público-privadas, y estuvimos revisando un texto con experiencia internacional sobre el tema, y aquí hay algunos de los ejemplos, ¿no? Uno primero son iniciativas filantrópicas, aunque la presentación anterior se decía no se trata de filantropía o no se trata solamente de filantropía, yo estoy de acuerdo. Las escuelas públicas administradas de manera privada, hay múltiples ejemplos de cómo se ha hecho esto. Ahí hay algunos nombres específicos, además de proyectos y los lugares donde se han hecho. Escuelas de contrato, las escuelas charter, que son están muy difundidas ahora en Estados Unidos, Canadá y en Qatar, donde la idea es que hay escuelas, digamos, que tienen gestión privada, que son financiadas por el Estado, pero las escuelas pueden plantear sus propias formas de trabajar, y entonces tener objetivos ligeramente diferentes, y los padres de familia, los estudiantes pueden elegir qué tipo de escuela charter quieren asistir. Escuela de concesiones, que es una experiencia muy interesante de Colombia, que tiene buenas referencias de la investigación internacional también. Y en fin, aquí hay 4 tipos más, tal vez algunos de ustedes conozcan los programas de vouchers, que son muy difundidos, por ejemplo, en Chile. Y bueno, contratación para la entrega de servicios educativos por parte del sector privado, y esta entrega de servicios, es decir, si se habla de alianzas público-privadas, no implica tampoco necesariamente que un sector privado se va a hacer cargo totalmente de la escuela, sino que puede proporcionar servicios específicos vinculados a capacitación, selección, materiales o lo que fuera. No es todo o nada, digamos. Hay programas de Adopte una Escuela, el vouchers que mencioné, que tiene muchas similitudes en realidad con el programa de charter que les había mencionado, y hay sobre el programa de vouchers en Chile, por ejemplo, hay mucha investigación internacional sugiriendo pros y contras. Iniciativas para la construcción de capacidades e iniciativas para el apoyo en infraestructura. De nuevo, la alianza público-privada puede ser más global, genérica o para aspectos específicos, y no es mi intención entrar en detalle de cada una de estas, sino simplemente espero motivarlos y sugerir la idea de que hay muchos referentes internacionales que se podrían mirar, además de los referentes peruanos y latinoamericanos que hemos estado conversando esta mañana. En el Perú, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo en el Perú? Estuve mirando algunas cifras en base a la encuesta nacional de hogares, y lo que se nota, o sea, si ustedes dividen el total de matriculados, digamos, estudiantes matriculados en escuelas públicas y privadas,
Las barras están mostrando lo que ocurría el año 99, 2004 y 2008. El resto, digamos, para llegar a 100% es el sector público, ¿sí? El ministro decía ahora que más o menos 20% de la educación en el Perú es privada, y yo lo que he hecho es desagregar un poco este número y mostrárselos para los diferentes años. Lo que ustedes ven en todos los casos es que la participación, el número de estudiantes matriculados en el sector privado ha ido aumentando con el tiempo. Y yo creo que esto tiene que ver con esta noción probablemente consensual de la importancia de la educación, por un lado, y por otro lado de cómo el sector público tiene carencias, y entonces los padres que pueden muchas veces lo que hacen es contratan educación privada pensando en pasarles alguna ventaja a sus hijos e hijas. Aun cuando la educación privada no signifique necesariamente garantía de calidad, porque dentro del sector privado hay, por supuesto, una gran gama de calidades. Pero, en fin, esta tendencia del sector privado de aumentar su participación, digamos, en la matrícula total es algo que se ven en muchos países latinoamericanos. Ahora, está lo público, está lo privado y está lo público-privado. Si miramos lo público-privado, en el Perú, un último comentario de esto, lo de educación superior les puede llamar la atención, pero es mezclando todo, ¿no? Educación técnica, universitaria, en fin. Está, decía, lo público, lo privado y lo público-privado, que en realidad todavía es algo relativamente menor en el Perú, y empezamos a conversar con algunas personas. Y lo que uno encuentra a menudo en la literatura como ejemplo de alianzas público-privadas exitosas es el caso de Fe y Alegría, que, como ustedes saben, tiene un convenio con el Estado, por el cual el Estado destaca, digamos, maestros. Fe y Alegría puede seleccionar cuáles son los maestros que van a trabajar con ellos, el sueldo se los paga el Estado, pero muchos de los otros aspectos vinculados a la marcha educativa, a la gestión en general, son decididos por el programa Fe y Alegría. Y entonces ustedes ven que desde el Ministerio viene el diseño del programa, digamos, en términos generales, porque se sigue el currículo nacional. La selección del personal es Fe y Alegría, pero dentro del grupo de profesores estatales. Capacitación de personal está vinculada a ambos, el financiamiento al Ministerio y a Fe y Alegría, la gestión le corresponde principalmente a Fe y Alegría, el monitoreo y funciones a ambos y la evaluación de logros a ambos. En realidad este es un ejercicio, está el padre Herrero y otras personas de Fe y Alegría, tal vez no estén de acuerdo con todos los checks que yo haya puesto, pero fue un ejercicio que hicimos para tratar de clasificar. Ahora, a mí lo que me parece más interesante cuando analizan el caso de Fe y Alegría y otros, es que no es solamente alianzas público y privadas, sino que está la tercera columna, que es la de la comunidad, que es algo que Fe y Alegría entendió hace mucho tiempo, y yo creo que es parte del éxito. Entonces yo lo que quisiera sugerir como parte del debate de hoy, es que pensemos no solamente en alianzas público y privadas, digamos, donde se reúne el Estado y los que proporcionan servicios privados, y un poco el mensaje es a la comunidad, a los que van a recibir el servicio, les contamos después cuando nosotros nos hayamos puesto de acuerdo, sino que se trata de involucrar a las comunidades desde el principio en una reunión de a tres, digamos, ¿no? Y en fin, hemos marcado ahí algunas formas en que se podían, en que las comunidades de hecho participan, y los primeros colegios de Fe y Alegría, los que funcionan regularmente, en realidad no se abren, a menos que la comunidad localmente decida que es importante contar con un colegio Fe y Alegría. Esta es una cita de una persona que entrevistamos de Fe y Alegría para mostrar simplemente la importancia que tiene el prestigio, digamos, el nombre, la trayectoria que logran hacer estos proyectos. Nos decía esta persona, ¿por qué es que la gente busca aliarse con Fe y Alegría? Y me lo dicen, no quiero aliarme con el Estado. Cuando hubo el terremoto de Ica me pasó, tuvimos un aluvión de ayuda, que ya yo sabía que los colegios estaban todos destruidos, de los colegios del Estado. Yo ya tenía arreglado el colegio y habíamos hecho 2 colegios más. Yo no necesitaba más financiamiento, ni podía manejar más financiamiento de las empresas. Y le dije a las empresas, bueno, ayúdenlos ustedes directamente a tal escuela o a esta otra, que son públicas. Y ellos respondieron, bueno, con tal de que sea a través de ustedes.
e hicimos trabajo, reconstruimos colegios públicos totalmente estatales a través de Fe y Alegría. De nuevo, me parece una cita que es interesante por la importancia de Fe y Alegría para construir, digamos, una imagen de confiabilidad que permite que reciba aportes porque se le ve como un agente serio y comprometido, ¿no? Hicimos múltiples entrevistas, les decía yo, sobre gente además en Lima y en provincias, de sectores privados públicos y públicos privados, y les preguntábamos cuáles son las fortalezas, las debilidades, cuáles son, piensan ustedes que son las perspectivas para esto. Y yo pensé, la verdad anticipaba, y por eso está bien hacer entrevistas y investigar un poco, que mucha gente iba a venir con el fantasma de la privatización de nuevo y de cómo esto podría ser nefasto para la educación pública gratuita, que no lo es tanto como sabemos, pero en realidad lo que recibimos fue muchos comentarios positivos, en la línea un poco de lo que estábamos mencionando antes, del sector público como el que tendría a su cargo, para que esto pudiera ser posible, la necesidad de definir y difundir políticas educativas, definiendo objetivos y líneas de acción clara, algunos de los cuales existen, pero que habría que coordinar mejor, ¿no? Supervisar el cumplimiento de las políticas, monitorear y evaluar los resultados de las APP en educación, promover y facilitar las APP y formular un marco legal. Que como se ha dicho, lo dijo Ana María, se dijo en la presentación anterior, existe un marco de alianzas público-privadas, pero básicamente para temas de infraestructura y no tanto para promover temas de alianzas público-privadas en el sector social, no digamos educación solamente. El sector privado lo que tendría que hacer es proveer asistencia técnica, financiar las iniciativas, brindar recursos, materiales, infraestructura, gestionar e implementar programas y vigilar el cumplimiento de objetivos del programa junto con el Estado. De nuevo, como les decía antes, y advirtiendo nuevamente que esto se hizo pensando básicamente en primera infancia, pero pienso que puede tener relevancia para el sector de educación en general. Cuando conversábamos con la gente de programas públicos, privados y público-privados, ellos veían una serie de beneficios: aumento de presupuesto, aumento de calidad y cantidad de recursos, materiales y recursos humanos, ampliación de la cobertura, programas mejor diseñados y gestionados, evaluación de resultados y facilitar el cumplimiento de planes y políticas y oportunidades para el sector privado de conocer la gestión pública. Por ejemplo, una persona nos decía: yo creo que el potencial de una APP es cerrar las brechas de atención que requieren los niños en un periodo más corto de lo que uno pudiera esperar hacerlo con todo el Estado. Esto tiene que ver tal vez con la idea esta de reconocer que el Estado tiene límites en lo que ha hecho, como lo demuestra un poco la experiencia, ¿no? A pesar de las buenas intenciones. Creo que hemos vivido engañados pensando que el sector público solo puede resolver problemas, y creo que nos hemos quedado ahí donde puede llegar un mínimo. Más allá de sus narices y más allá no lo estamos viendo y no se ve. Entonces hay que resolver con las fuerzas que existan, pidiendo que también se organice esta oferta privada. O sea, el Estado con un rol de promotor y supervisor de este tipo de alianzas. Ahora, los entrevistados también veían algunas dificultades. Ahí hay algunas diferencias entre los representantes de los diferentes sectores. Y de nuevo, pensando en primera infancia, decían falta de planes a largo plazo con objetivos y estrategias claras que orienten la formación de las alianzas público-privadas. En el Perú existe, por supuesto, el proyecto educativo nacional, pero seguramente para cuestiones más específicas habría que acordar, de nuevo, objetivos más concretos, ¿no? Alta rotación de los funcionarios públicos. Uno se pone de acuerdo con alguien y a la semana siguiente no está, es un problema. Falta de articulación entre sectores. Aquí se está hablando de no solamente educación, sino también MIMDES, salud, entre los principales, y por supuesto todo con la bendición del Ministerio de Economía. Falta de articulación entre intervenciones y o instituciones. Se hablaba mucho de duplicidad de esfuerzos y de, digamos, desperdicio, ¿no? Ineficiencia. Corrupción en la administración pública,
y burocratización de la administración. Una cita sobre los riesgos, una persona nos decía, hay ciertos reparos desde el mismo sector público, fundamentalmente para el tema de servicios sociales. El tema de construir una carretera como que es más fácil, porque ponen reglas, pero para los servicios sociales estamos todavía con otro mito que nos han inculcado casi de formación. ¿Cuáles son los roles del Estado? Atender los servicios sociales, porque ahí no entra el sector privado porque no hay rentabilidad. ¿Por qué no pueden tener una ganancia? Una empresa privada que brinda un servicio X, que tenga su ganancia, pero dentro de las regulaciones, en vez de perder un montón de plata, desde el Estado, digamos, para seguir haciendo algo que no tiene el mínimo de resultados. Creo que necesitamos caminar mucho más y conocer mucho más sobre este tema. Y con esto quiero introducir un tema más que me parece que es importante para el contexto. Las alianzas público-privadas a nivel internacional a menudo las hacen instituciones que tienen fines de lucro, digamos, quieren ganar, quieren dar un mejor servicio, hacerlo a un costo menor incluso que lo que cuesta el Estado, pero también tener un margen para la empresa. Todas las alianzas público-privadas que podemos pensar en el Perú son sin fines de lucro. Me parece que ese es un diagnóstico razonable. Se hacen por filantropía, por responsabilidad social, pero no son empresas que están buscando ganar algo. Ese es un tema que debería seguir así o no. Y no estoy sugiriendo nada al respecto, excepto empezar a pensar el tema como una de las posibilidades a futuro, porque de hecho es lo que ocurre en la experiencia internacional. Bueno, recomendaciones para terminar. Yo creo que el tipo de debate que empezamos con estas personas que entrevistamos podría continuar y sobre potencialidades y riesgos de las APP en el Perú, porque como les decía antes, el tema principal es que APP es un gran paraguas bajo el cual caben muchísimas posibilidades en algunas de las dimensiones que les he mencionado. Poner de manifiesto los documentos de política educativa actuales que podrían servir como gran marco de referencia. El ministro mencionó dos, el plan del ministerio y el proyecto educativo nacional. Posicionar el tema de inversión en educación con énfasis en inequidad en el debate público. Yo diría que si se va a hacer unas alianzas público-privadas solo para mejorar el promedio en general, lo que va a ocurrir es que las brechas entre lo público y privado van a agrandarse, porque eso es lo que ha ido ocurriendo cuando la educación ha ido masificándose. Muchos de los entrevistados pedían también la recomendación de generar paquetes tecnológicos, que me suena muy parecido a lo que decía el doctor Morales antes, por ejemplo, los materiales del Instituto de Apoyo y el tipo de actividades que se le puede decir a una institución interesada en este tema. Esto hemos encontrado que funciona razonablemente bien y si ustedes quieren invertir podrían usar entre comillas, paquete tecnológico para trabajarlo con algunas escuelas. Dicho sea de paso, la investigación sobre alianza público y privada es bien complicada. Yo no estoy aquí para decirles que la investigación internacional demuestra que son la panacea, ni muchísimo menos, en gran parte, porque como sugerí antes, hay múltiples formas de hacerlo. Y entonces hay ejemplos exitosos y no tan exitosos de alianzas público-privadas. Promover una mejor articulación de las intervenciones educativas para evitar duplicidad de esfuerzos en el sector público y en el privado. Y las dos últimas, analizar el marco legal existente de las APPs y adaptarlo. Como les decía, hay un marco legal, pero básicamente para infraestructura, para que se contemplen estos temas. Y nosotros pensamos que para este tipo de debate podría formarse un grupo de trabajo que integra diferentes claves, actores clave. De acuerdo a lo que hemos conversado, podrían ser funcionarios del Ejecutivo, de los diferentes ministerios que mencioné, representante del Congreso por el tema de regulación, del marco legal, representante del sector privado, por cierto, Empresarios por la Educación es un buen ejemplo, pero no solo Empresarios por la Educación, el caso de Fe y Alegría, el caso de escuelas exitosas de IPAE, que me parecen todos notables, representantes de ONGs, funcionarios de gobiernos regionales y municipales. Pues yo le digo, a mí me parece que esto de alianzas públicas y privadas le falta el componente local comunal, ¿no? está en el título y a menudo no está en las descripciones. Y representante de organismos multilaterales con experiencia internacional en el campo de las APP, el BID por supuesto está desarrollando esfuerzos en estos, pero también están los textos del
Banco Mundial que les he mencionado. Entonces, como caso, cuando uno ve la literatura, lo que uno ve es que hay múltiples posibilidades aquí y todo dependería de cómo se concibe, cómo se aprenden las experiencias internacionales y cómo se lleva adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago, por una presentación muy interesante, que además tiene casos específicos en Perú y que señalan el gran potencial de todo ese espectro riquísimo de formas de asociación pública-privada que no se definen en una organización o en una solución, y plantea este tema muy interesante de si se debería abordar esta forma de asociación pública-privada de empresa. Hay una empresa que provee este servicio y en ese caso habría que desarrollar la legislación y el arreglo institucional que permita desarrollarlo. Lo que es muy interesante es que se vuelve un integrante de la política educativa en forma integral. Este debate que Santiago sugiere, dice, abramos, el Banco Interamericano de Desarrollo espera realizar el año entrante, en el primer trimestre, justamente una reunión acá en Lima, para convocar no todos los actores que nos sugirió Santiago, pero sí algunos de ellos con experiencia internacional, para que todos aprendamos conjuntamente. Y además de la presentación, el estudio de Santiago está a disponibilidad de todos ustedes y yo creo que ha sido muy interesante. Seguimos nuestra presentación con Jeffrey Poirier, conocido como Don Javier después de muchos años de trabajo en América Latina, y él es un gran experto en el tema de política educativa, y no solamente política educativa en general, sino política educativa en América Latina. Ha venido trabajando consistentemente y las últimas presentaciones ha dedicado gran atención a cómo es fundamental el tema de la educación en un mundo donde la competitividad es definitiva para asegurar una senda de desarrollo, mucho más en un mundo globalizado. Jeffrey tiene un doctorado en educación de la Universidad de Chicago, es actualmente vicepresidente de política social del Diálogo Interamericano, codirector de un programa que probablemente muchos de ustedes conocen, el de la promoción de la reforma educativa en América Latina, que es el PREAL. Ha sido director de la Oficina Regional para los Andes y el Cono Sur de la Fundación Ford, investigador de la Universidad de Nueva York, pero sobre todo creo que es un amigo de Perú de muchos años, un investigador de la realidad de este continente. Entonces estamos muy contentos que nos pueda acompañar el día de hoy, porque creo que tendrá no solamente una visión general de lo que pasa, sino aplicaciones específicas para Perú. Así es que, Jeffrey, muchas gracias, con un aplauso. Muchas gracias, un placer estar de nuevo en Perú, de nuevo con tantos amigos y también gente que no conozco. Mi tema esta mañana son experiencias exitosas de los Estados Unidos en el tema de alianzas público-privadas en la educación. No voy a hablar de toda la gama de experiencia que hay, que es bien amplia. Uno podría imaginar 6 o 7 o 8 o 10 categorías de actividades por la empresa privada en la educación en los Estados Unidos. No hay tiempo para cubrir toda esa gama, así que he seleccionado una parte. Primero quiero decir algo sobre la cantidad de actividades que hacen la empresa privada en los Estados Unidos y luego 2 categorías. Uno, experimentos con ideas nuevas y a veces ideas controversiales, y segundo, esfuerzos para influir en la política pública y opinión pública en los Estados Unidos. Primero, la empresa privada apoya la educación. Es bien interesante eso. Apoyar la educación está percibido como algo normal de la empresa privada en los Estados Unidos. Se hace en todas partes. Se debe hacer.
O sea, hay como una cultura de hacer eso. Y en el concepto de responsabilidad social empresarial, el RSE, es el más importante, es un tema clave. Pero no simplemente motivado por mejorar el país, también por intereses de las mismas empresas. Se ve que la educación es clave para la empresa en promover la competitividad nacional, internacional, y especialmente algunos tipos de empresas, en tecnología, informáticas, etcétera, lo ven como sumamente importante. Entonces, para ellos, sus intereses corporativos están directamente involucrados en este tipo de actividad. En cuanto a actividades sociales de la empresa privada en los Estados Unidos, la educación es el más apoyado. En el año 2005, la empresa privada invirtió más de 4 mil millones de dólares en la educación, y la mitad, o un poco más que la mitad, fue en la educación básica. Si uno puede imaginar que primero van a invertir en la educación superior, pero no, en la educación básica es donde la mayoría de la inversión ha ido. Y es muy disperso, o sea, todas partes del sistema. Aproximadamente 3/4 de los distritos escolares públicos en los Estados Unidos se benefician de alguna manera de colaboración con la empresa privada. Algunos casos, algo muy pequeño. Viene de la empresa privada para hablar con los alumnos y darles mayores horizontes y cómo es trabajar con empresas, etc., hasta actividades grandes y que duran durante años. Hay aproximadamente 1.500 fundaciones establecidas por la empresa privada que invierten en la educación. Entonces se ve en todas partes. Segundo tema y primera categoría de actividad es experimentar con nuevas ideas y a veces ideas controversiales. La empresa privada tiene una tradición de hacer eso en los Estados Unidos, de dar capital semilla a programas pilotos o iniciativas que para el Estado pueden ser difíciles de hacer, pueden ser controversiales. La empresa privada no tiene ese problema, puede invertir ahí. Y a veces lo hace con algún tipo de, por lo menos visto bueno, o colaboración con el gobierno, pero en otros casos puede que el gobierno no le guste nada lo que está haciendo, pero lo hacen de todos modos. O sea, se comprometen con experimentar, buscar y mostrar caminos nuevos. Voy a dar 2 ejemplos, los 2 muy controversiales. Primero, el Children's Scholarship Fund, que fue establecido hace 12 años por 2 empresarios, John Walton y Ted Forsman, y luego lograron que otros empresarios y empresas se involucraron. La idea era probar y demostrar que un sistema de vouchers para alumnos pobres al nivel de la primaria y secundaria puede funcionar. Y en ese tiempo, y todavía en los Estados Unidos, ese tema es sumamente controversial, muy difícil, mucha resistencia, por supuesto, por los sindicatos, pero también por otros grupos, y cuesta mucho que el gobierno se mete en ese tema. A veces se hace, pero ha sido muy difícil. Y ellos decidieron que iban a establecer un programa que financia esas becas y que ellos iban a poner todo el dinero para esas becas. Apuntaron kinder hasta el 8º grado
y son becas parciales, requieren alguna contribución de la familia, pero hasta ahora han logrado conseguir unos $200 millones para financiar tales becas, y este año unos 30,000 alumnos se benefician. ¿Qué han logrado? Primero, ha beneficiado unos 100,000 familias, 100,000 alumnos que han recibido y utilizado las becas. La evaluación demuestra un alto nivel de satisfacción por medio de los padres de familia sobre tener esa oportunidad de elegir la escuela y poder elegir a una escuela privada a pesar de ser pobres, o sea, no tener los recursos financieros para financiarlo ellos mismos, y ha convertido en un modelo que demuestra que se puede hacer, que demuestra maneras de hacer eso, y que ha sido copiado eventualmente por algunos gobiernos municipales o estatales. Y no solamente eso, pero ha tenido una influencia interesante. Unos 7 estados ahora han establecido créditos fiscales para las empresas que donan fondos a tales programas. El caso de Florida es el más generoso, es $1 a cada uno. Efectivamente, $1 que uno dona a ese tipo de programa es $1 que no tiene que pagar en impuestos al nivel del Estado. Bueno, eso es interesante que un Estado haría eso, que un Estado decidiría que tiene tanto valor el programa que conviene hacerlo. Segundo ejemplo controversial, ni tiene nombre, tiene que ver con pago por mérito al docente en Washington, Distrito de Columbia, donde yo vivo. Es una iniciativa que trata de cambiar o repensar cómo pagamos a los maestros, reemplazando el sistema actual, que es parecido al sistema que hay en Perú, de pagarlos por nivel de estudios que tienen y número de años de experiencia que tienen. Es decir, hay que mirarlo de otra manera, hay que pagarlos por su desempeño, por su éxito en la aula y apuntando el aprendizaje de los niños. Y la propuesta, que esto es solamente propuesta todavía, es que voluntariamente los maestros cambian sistemas, se renuncian al sistema tradicional y en eso tienen que renunciar su permanencia en el puesto. Ya no tienen garantía, no tendrían garantía de permanencia, pero a cambio de eso, si están bien evaluados, sumamente bien evaluados, pueden hasta duplicar su sueldo. O sea, hay un incentivo bien grande, un incentivo que realmente es atractivo, por lo menos para algunos. Y varias fundaciones privadas, el Gates Foundation, el Broad Foundation, entre otros, se aliaron con poner el dinero para financiarlo y no obligar que el gobierno ponga ese dinero. Las fundaciones van a poner el dinero. Y los mejores docentes podrían ganar hasta $130,000 al año, que es bastante. Quizá lo interesante en eso es que no se ha podido implementar. Y no sorprende, ¿cierto? No se ha podido implementar porque el sindicato de maestros no permite que sus miembros voten. O sea, no permite que haya un voto por parte de sus miembros. Entonces se queda estancado. Y no sabemos todavía cómo va a terminar. Pero ha logrado, eso es lo más interesante, ha logrado subir el perfil en la discusión pública a nivel nacional sobre este tema. Ahora se debate eso, mucho más. Creo que eventualmente, y quizá de pronto, según los rumores, va a haber algún
hay negociaciones actualmente y algo va a salir de eso, que no va a ser todo lo que propone el gobierno del Distrito de Columbia, pero tampoco va a ser todo lo que propone el sindicato. Algo va a salir de eso. Vamos a ver qué. Pero lo interesante es que es otro ejemplo en el cual el sector privado, en este caso, utilizar su dinero estratégicamente, ha logrado cambiar el debate y son ideas nuevas que se van discutiendo. Segunda categoría que quiero tratar hoy día, categoría de actividad de la empresa privada, es influir en la política pública e influir en la opinión pública. En los Estados Unidos, la empresa privada hace 30 o 40 años ha sido muy poco en la educación y luego empezó a trabajar. Y inicialmente trabajaba más que todo en temas muy puntuales, o sea, apoyar a una escuela, comprar textos, etcétera, etcétera. Y hubo una evolución de su opinión sobre qué deben hacer. Y han evolucionado hacia buscar cómo influir en la política pública, bajo el supuesto de que si no se cambia la política pública es muy difícil lograr los avances en la educación que se necesita. Y de nuevo, las empresas más grandes vinculadas con la economía del conocimiento han sido líderes en hacer eso. Voy a hablar de dos ejemplos. Primero, Achieve, y segundo, un ejemplo de liderado por ExxonMobil sobre la enseñanza de ciencias y matemáticas. Cuanto a Achieve, es un ONG formado por la empresa privada hace más que 10 años, creo que fue el año 96, para influir a la política educativa en todos los países donde podía, enfocando al tema de estándares educativos. Y esto fue liderado originalmente por IBM. Ellos buscaron otros aliados, otras empresas, y luego se juntaron con la Asociación Nacional de Gobernadores Estatales y decidieron trabajar juntos en ese tema. O sea, era una alianza empresa privada y gobernadores estatales para originalmente promover el tema de estándares. Tienen un consejo nacional, han contratado expertos de trabajar el tema, tienen una oficina en Washington, tienen un staff bastante experto que trabaja, han hecho todo tipo de evaluaciones, modelos, cómo hacerlo, y ellos realmente han logrado que el tema de estándares educativos es un tema discutido y más que tiene resultados en la política pública en los Estados Unidos. Y actualmente hay un acuerdo entre por lo menos 46 estados voluntarios, o sea, voluntariamente han decidido juntarse para establecer estándares comunes para todo el país o para los 46 estados que participan, y va a ser parte de la política pública. En ese sentido, la empresa privada ha logrado hacer lo que el gobierno nacional no pudo hacer. Y cuando eso salió como propuesta del gobierno federal, muy resistido por los estados. Pero cuando la empresa privada trabajó con los gobernadores estatales y buscaron consensuarlo, han logrado hacerlo. Y realmente es un logro bien interesante. Segundo caso es el NMSI, Iniciativa Nacional de las Ciencias y Matemáticas. Es un esfuerzo para mejorar la competitividad del país por medio de identificar y replicar
buenas prácticas en la enseñanza de las ciencias y matemáticas y promover esas buenas prácticas. De nuevo, ExxonMobil fue motivado porque se preocupaba el nivel de calidad de los empleados. Era muy difícil para ellos encontrar los empleados capaces que buscaban. Y contrataron expertos para revisar buenas prácticas, identificaron 2, reclutaron otras empresas para trabajar con ellos y han promovido esas 2 intervenciones. Uno se llama UTeach, que es un programa para perfeccionar la habilidad de maestros de enseñar matemáticas y ciencias. O sea, ya enseñanzas que ya están, maestros que ya están trabajando, no que están en formación. Y segundo es programa de entrenamiento y incentivos para las clases Advanced Placement. Y aquí las clases Advanced Placement son muy comunes en los Estados Unidos. Son clases que son más exigentes y que voluntariamente los alumnos pueden decidir tomar ese curso, esa clase. Pero no muchos los estaban tomando. Y la idea es promover que los alumnos participen en ese tipo de clase. Resultados, ha habido mucha expansión del programa UTeach, unos 50 universidades han metido en implementar el programa. Se ve tasas de aprobación en las clases AP, en matemáticas y en ciencias, que las tasas han subido bastante en los últimos años. Y actualmente en los Estados Unidos, ExxonMobil y sus colaboradores están vistos como el líder en ese tema y que es un programa que realmente ha tenido resultados, hasta mencionado por el presidente Obama. Conclusiones, entonces, se hace mucho la empresa privada en la educación en los Estados Unidos. Y ha explotado de alguna manera su ventaja comparativa de experimentar con programas pilotos, demostrar su utilidad o su no utilidad, tomar temas que son difíciles para el gobierno tratar y inyectar alguna visión en el debate sobre la educación. Ahí pongo algunos links, unos vínculos en el internet para quien quiera mirar más a esos programas. Muchas gracias. Muchas gracias a Jeffrey por una presentación realmente fascinante que reitera lo que habíamos visto esta mañana, y es que la educación es una inversión para los padres, es una inversión para el país, pero es una inversión para las empresas. Y considerando el grupo que viene hoy de empresarios a esta reunión, demuestra que eso se entiende muy bien en el Perú, y esto lo que abre son posibilidades de otra forma de influencia muy interesante. Nuestro tercer presentador, que llena, digamos, enriquece mucho, porque hemos tenido, como les decía, un psicólogo educacional, un PhD en educación, ahora tenemos un empresario y académico que nos va a hacer algunas reflexiones, es Matko Koliatic, que viene de Chile, es un licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile, con estudios de posgrado en Stanford University. Actualmente es profesor titular en la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es profesor visitante de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires y de la European Business School en Alemania. Es además miembro activo de un número
enorme, que no voy a repetir acá, de juntas directivas de empresas muy destacadas en Chile, algunas de ellas con carácter empresarial, digamos, y otras pro bono. Y lo que ha sido muy interesante es que ha trabajado también como gerente de marketing en varias empresas. En particular en la Universidad Católica de Chile fue vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos y presidente de la Fundación Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Una bienvenida para Matco. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes. Voy a cambiar el enfoque. Yo soy un profesor de una escuela de negocios y por lo tanto tengo un enfoque bastante distinto a los enfoques que hemos tenido en la mañana. Y voy a hablar de una alianza que ojalá funcione, que es la alianza Mercado más Estado. Para comenzar, voy a partir con algunas transacciones de Mergers and Acquisitions en Chile en el mes de agosto del 2009. Y ustedes saben que en este mes, o el mes pasado, el Grupo Brescia hizo la mayor inversión de una empresa privada peruana en Chile, al comprar Cementos Lafarge o Cementos Melón en algo así como $400 millones. Lo curioso, y esto es de acuerdo a lo que dice el Diario Financiero de Santiago, es que en ese mismo mes se vendieron 3 universidades en Chile. Se vendió la Universidad de Viña del Mar en $18 millones, lo compró Laureate, que ustedes lo pueden ubicar, es una gran corporación norteamericana que transa en bolsa, creo que en el NICE, en $18 millones. Linsor Capital Partners y la familia Hurtado, que son 2 grupos, uno es un fondo de inversión privado chileno y el otro una familia que son los dueños de Entel, una compañía de telecomunicaciones, compraron la Universidad de Santo Tomás. Y finalmente otro grupo chileno también, CEPECH, compró el 60% de la Universidad de Ciencias de la Información. Mis queridos amigos y amigas, para mí esta es la mejor alianza. Cuando el sector privado se involucra como propietario en las instituciones de educación. Ahora, si uno mira... Y en este sector, en el sector de la educación universitaria, donde ciertamente ha habido más inversión de privados que buscan ganar plata, con lo que se encuentra es con esto. Esto es América Latina, un estudio de un profesor chileno muy conocido en todo el mundo, se dedica a estudiar el tema de las universidades, José Joaquín Brunner. Esto sale de un trabajo de él reciente. Ustedes pueden ver que las universidades privadas representan algo así como 3.000 dentro del mundo de la educación universitaria en Latinoamérica y hay 7.000 entidades no universitarias de educación superior. Lo interesante es que 1/3 de ellas son públicas y 2/3 son privadas. Y ahí es donde surge un concepto que se ha ido popularizando en la literatura sobre instituciones de educación superior, que es el tema de las instituciones de educación superior emprendedoras que desarrollan nuevos modelos de funcionamiento. Ahora, ¿cómo se financian? Bueno, las públicas típicamente con los métodos tradicionales, algunos con fondos categorizados, ¿no es cierto?, en que algunas categorías de instituciones de educación superior son elegidas para recibir fondos específicos. En otros países se usan sistemas de fórmulas basados en tamaño de la universidad, número de estudiantes, o incluso por negociaciones directas entre los gobiernos y las instituciones. Por cierto que estos esquemas típicamente tienen la falencia de que hay poca accountability y hay casi 0 rendición de cuentas. En tanto, las instituciones de educación superior privadas se financian con pagos por docencia de sus estudiantes. Con este hecho, el crecimiento de la oferta educacional por parte de privados en instituciones de educación superior privadas, el financiamiento de la educación superior hoy día se basa crecientemente en el pago de estudiantes. ¿Y cómo se puede explicar esta realidad? Primero, ha habido un impresionante crecimiento de la cobertura en educación superior en América Latina. Una organización de estudios sobre educación superior que se llama LIP-IEP
reporta que la cobertura en educación media aumentó 10 puntos porcentuales entre el 99 y el 2004 en América Latina, creando un mercado enorme de potenciales clientes. Culturalmente, un segundo punto, la educación superior es un bien aspiracional, pero los estados no han tenido o no han querido financiar su expansión. En tercer lugar está el tema del valor de los cartones. Lo mencionó Velarde, me parece que se llama el presidente del Banco Central, en la mañana cuando dijo que el retorno de la educación superior es muy alta. Voy a ir más rápido por razones de tiempo, pero en 2 palabras. En los países desarrollados, una persona que estudia en la educación superior recibe una renta que es más o menos el doble de la que recibe aquella que finaliza la educación media. En nuestros países, con la curiosa excepción de Uruguay, esa diferencial de renta es de 4 veces. Entonces las familias saben que estudiar en la educación superior es rentable y por eso están dispuestos a pagarla. Frente a esta expansión de la educación secundaria y frente a la disposición de los latinoamericanos a pagar por la educación de sus hijos, las universidades tradicionales se quedaron, como dice ahí, tuvieron inercia, no aumentaron su oferta vacante, simplemente les faltó espíritu emprendedor. Y ese fue el espacio en que entraron las instituciones de educación superior privada, que les abrieron la oportunidad para crear nuevos modelos, que entre paréntesis no son humboldtianos, no es el modelo típico del siglo XIX de universidad, sino que son modelos totalmente distintos. No voy a tener mucho tiempo de hablar de ello, voy a hablar un poquito. Y entre paréntesis, esto de las universidades emprendedoras no necesariamente se asocia con que unas son privadas y las otras son públicas o estatales. En el caso chileno, por lo menos, hay a lo menos 2 o 3 ejemplos de universidades estatales y universidades católicas, entre las cuales yo incluiría aquella en la que trabajo, la Católica de Chile, y entre las públicas la Universidad de Talca, por ejemplo, que podría definirse como una universidad emprendedora. Bueno, las tradicionales se orientan a la oferta, es decir, sacan programas sin tener mucha claridad de si algún alumno va a querer estudiar ahí, tienden a ser reactivas, son muy resistentes al cambio, claman permanentemente ayuda del Estado, permanentemente consumen sus activos, son administradas y son muy aversas al riesgo. En tanto, las emprendedoras se orientan a la demanda, son proactivas, son estratégicas, se basan en el financiamiento privado, invierten en el futuro, son gerenciadas y no administradas y manejan el riesgo. ¿Cuáles han sido los efectos de esto, de esta incursión de inversionistas privados en el mundo de la educación? El primer efecto es fantástico. Las columnas ahí muestran el crecimiento de la cobertura en el grupo etario de 18 a 25 años entre los años 95 y 2005 en Chile. Y fíjense ustedes cómo la cobertura crece de 11% el 85 a 33,7% el 2005. O sea, se multiplicó por 3. Lo que pasó entonces es que esta demanda insatisfecha por educación superior fue cubierta por los inversionistas en esto que podríamos llamar el negocio universitario. Y lo que las universidades privadas hicieron fue dar acceso a esos estudiantes. Si ustedes se fijan en las columnas en amarillo, se contrastan las universidades, perdón, las filas en amarillo, las universidades tradicionales con las privadas. Y ustedes pueden ver que, por ejemplo, entre los años 85 y el 90, mientras las privadas estaban creciendo, todavía a niveles muy bajos, las tradicionales prácticamente no reaccionaban. Recién en el 95 hay una reacción y ya hoy día, el 2005, 2/3 partes de la educación universitaria chilena está siendo entregada por universidades privadas. Curiosamente, y esto es un problema en parte importante del Estado de Chile, o las normas de financiamiento, el Estado de Chile no ha sabido dar vuelta a la pirámide invertida que se ha producido, porque de todos nuestros estudiantes de educación superior,
2/3 están en las universidades y 1/3 están en el nivel técnico. Cierto que debiera ser al revés, pero eso tiene que ver, ese es otro cuento que se los cuento el próximo año si me invitan. Ahora, ese fenómeno de Chile es mundial. Este es un estudio basado en educación, en información de la OECD. Pueden ver hacia el lado derecho y arriba las coberturas en educación superior en azul de los países OECD. Ustedes pueden ver que están mucho más allá de los puntitos en rojo que somos nosotros, ¿eh? Por ahí indiqué con una flechita Perú. Ustedes están más o menos en el medio, están arriba de Brasil y Colombia en términos de cobertura en educación superior, de Paraguay, de Costa Rica. Curiosamente, Costa Rica es un país que tiene muy buenos indicadores sociales, pero detrás de Venezuela, Panamá, Dominicana, Uruguay, Chile y Argentina, entre otros. De modo que, a pesar de que la cobertura ha crecido, y como les digo, creo que la influencia en esto del sector privado ha sido fundamental, estamos todavía muy detrás de los países más desarrollados en términos de cobertura en ese trato. El segundo efecto, que es evidente, es que ha aumentado el gasto privado. Jamaica es un país en que prácticamente todo lo que hay en educación es pública. Ustedes pueden ver que algo así como el 10% es financiado, del gasto es financiado por los privados. En Argentina crece a como el 40%, ustedes están como en el 60% y Chile está cerca del 90% en educación superior, ¿no? 85, 90. ¿Qué significa eso? Bueno, mucha gente podría decir, pero eso es malo. Es malo que las personas paguen por su educación superior. La educación superior es un derecho, ustedes han escuchado ese tipo de argumentos. Bueno, la verdad es que mi forma de pensar es justo la contraria. El gasto privado en educación superior en Chile es de los más altos del mundo, pero eso no es un error, sino que una virtud del sistema, porque la educación superior tiene altos retornos privados. No me acuerdo en este momento quién fue el que mencionó en una de las charlas anteriores, me parece que Hochschild, que no les gustaba dar becas, sino que les gustaba dar crédito. Esta es la razón por la cual Hochschild estaba hablando de ello, ¿no es cierto? O sea, cuando hay un retorno privado muy alto, es lógico darle crédito y no becas a las personas. Pero voy a hablar un poquito más después de por qué Hochschild también, en otra parte de su argumento, está equivocado. ¿Qué nos pasa con una mirada más internacional? De nuevo, Education at a Glance, OECD, que nuestro gasto es muy bajo como porcentaje del PIB. Y esto tiene una repercusión muy importante que se las voy a mencionar también más adelante. Y es bajo en términos porcentuales, pero también es muy bajo en términos absolutos. No tenemos el tiempo para mostrarles esos cuadros en más detalle. Después, el tercer efecto que creo que ha pasado con todo esto es que esta competencia que han metido los privados al sistema ha hecho que las universidades nos globalicemos. Hoy día todas las universidades tienen acuerdos de intercambio, todas hacen esfuerzos por hacer educación a distancia, se abren sedes y franquicias, se hacen alianzas, se hacen convenios. Este es un cuadro de un español, García Guadilla, del año 2006, en que muestra cómo las instituciones se han ido metiendo en nuestros países, no solo las europeas y americanas en América Latina, sino que las mismas latinoamericanas en otros países. El cuarto efecto, y esto es absolutamente contra lo que la gente piensa, es que ha crecido la producción científica. No les puedo explicar el fenómeno de Brasil, a lo mejor María Luisa después me puede contar al almuerzo qué ha pasado en Brasil. Pero si ustedes miran las curvas, es cierto, de que estas son publicaciones internacionales en revistas con referí. Y ustedes ven como en todos los países empieza, como que salimos de esa línea horizontal y empezamos a crecer en términos de producción científica. Tengo algunas conclusiones rápidas. La educación superior en América Latina es un sector de gran dinamismo en que ha habido crecimiento de la cobertura y por ende de titulación, de profesionales y técnicos. Se está produciendo más conocimiento científico. La educación superior cumple estos roles mediante una fuerte diferenciación de las instituciones, eso es evidente, y lo que es interesante es que todo esto resultó sin planificarse.
Este aumento de cobertura pasó porque los mercados funcionan así. No es que los gobiernos hayan dicho, oye, le vamos a abrir un espacio a las universidades privadas y estas son las metas, simplemente por la competencia, por tener utilidades, produjo este fenómeno. Ahora, sin embargo, tenemos algunos problemas. Ya les decía que este fenómeno, entre paréntesis, de que los alumnos pagan por sus matrículas, como las llamamos en Chile, o aranceles, creo, no sé cómo los llaman ustedes aquí en Perú, el tuition en inglés, ¿no? Eso lo llaman privatismo los que se dedican a estudiar estas cosas, ¿eh? Entre ellos Brunner. Y claro, nosotros somos de los que tenemos más pago por privados por la educación, ¿no? Vean Chile donde está, en que la proporción del gasto es sobre casi 90% y la proporción de las matrículas también es muy alta. ¿Qué fenómenos nos está ocurriendo, sin embargo, con este aumento de cobertura? Se nos están quedando atrás los más pobres, que fue lo mismo que habló Hochschild. Fíjense, no sé si ustedes ubican la terminología de los quintiles, que está muy de moda para graficar la pobreza, ¿eh? El quintil 1 son los más pobres, el quintil 5 son los más ricos. Y si ustedes ven, miren por ejemplo, olvidémonos por un segundo de las instituciones técnicas, miremos las dos columnas que están más allá, las universidades del Consejo Rectores chilenas, que son las universidades tradicionales, y las universidades privadas. Ustedes pueden ver que el quintil 1, que es el quintil de la gente más pobre en Chile, solo el 7% de los alumnos en las universidades tradicionales, estamos hablando de las universidades estatales y católicas, básicamente. Hay alguna más por ahí que no cuadra con eso, pero solo el 7% de sus alumnos pertenecen al quintil más pobre. Y en las privadas, solo el 5% de los alumnos pertenecen al nivel más pobre. Y si ustedes ponen el segundo nivel, el segundo quintil, o sea, el 20% que sigue hacia arriba, 14 y 6%. O sea, estamos hablando de que dentro de nuestra cobertura estamos dejando atrás a los más pobres. Y eso no puede ser. Y es ahí donde esta alianza mercado-estado tiene que entrar a funcionar. Porque, en mi opinión, está bien darles créditos a los alumnos porque van a tener una rentabilidad privada alta. Pero hay ciertas carreras, como las pedagogías, por ejemplo. O sea, estudiar para profesor no es una proposición rentable. Entonces, si tú quieres formar profesores, quieres darle acceso a la gente, esas niñitas que nos mostraba Morales en la mañana, que decían que querían ser ingenieros y que quieren ser profesores. La que quiere ser ingeniero, dale crédito, porque va a poderlo pagar. Pero aquella que decía que quería ser profesora, le vas a tener que dar una beca, porque no va a poder pagar. Porque los profesores ganan menos que los ingenieros, tan simple como eso. Entonces, por eso es que decía antes que no estaba totalmente de acuerdo con Hochschild, ¿no? Y ese rol de dar becas y crédito, por cierto, lo podemos hacer filantrópicamente en las empresas en que estamos. Y podemos ayudar con becas y podemos ayudar con créditos. Pero pienso yo que el rol del Estado en ese aspecto es fundamental. Bueno, el segundo punto ya lo hice. El tema 2. Les mostré que con esta especie de revolución o privatización del sector universitario y de educación superior en Latinoamérica se estaba produciendo una mejora en la producción del conocimiento. Sin embargo, estamos pésimos. Fíjense que teniendo Latinoamérica, no alcanzo a ver bien los números, pero creo que es 8,5% de la población mundial, algo así como el 8,9% del ingreso bruto mundial, y tenemos parece ser el 11,4% de las matrículas totales del mundo. En términos de producción científica estamos solo en el 3,2%. ¿Para qué decir en patente? Menos del 1%. Hay solo de las 500 mejores universidades, este es un ranking que hace una universidad china,
Hay solo 1,8% de ellas que pertenecen a Latinoamérica. Y lo otro que nos pasa es que nuestros estudiantes no se mueven. Entre los estudiantes que se mueven son los estudiantes de posgrado. Las carreras de grado o de pregrado son locales, las carreras de posgrado son las que movilizan estudiantes de un país para otro. Entonces, esto nos muestra un déficit enorme. Y como lo dice el World Bank, la capacidad de los países de producir, seleccionar, adaptar, comercializar y usar el conocimiento es crítico para un crecimiento económico sostenido. Entonces, tenemos una baja participación en la producción mundial de conocimiento y un muy moderado impacto en términos de citas. O sea, incluso el trabajo científico que hacemos no es muy importante. Hay unos pocos países, 4 países de América Latina dan cuenta del 85% de la producción científica que tenemos. Tenemos un gasto muy bajo, llega a medio punto porcentual, en que Brasil lidera con 0,8 y Paraguay está por allá atrás con menos de un 0,1. Mientras los otros países, los países de la OECD, que son los países ricos del mundo, ¿no es cierto?, el gasto en sistemas de educación superior para fomentar el conocimiento alcanza el 0,4% del producto, en Latinoamérica es el 0,25%, y lo otro que tenemos muy débil son nuestros programas de doctorado. Tenemos pocos programas de doctorado y malos programas de doctorado. Y por lo tanto tenemos un tremendo problema. Hay que pensar que las universidades no solo preparan a los futuros profesionales, también producen ciencia y deben contribuir a la innovación y el desarrollo. Y en estos ámbitos es fundamental la inversión pública, donde los países desarrollados, como ya veíamos, invierten 4 o 5 veces más que nosotros en inversión, en investigación, desarrollo e innovación. Ahora, lo interesante es que en los países desarrollados, la parte mayoritaria de inversión proviene del sector privado, que se canaliza en parte importante por las universidades o centros de investigación asociados a ello. Pero lo que pasa es que están las condiciones para hacerlo. Nosotros tenemos muy pocas posibilidades, en las universidades me refiero, de establecer alianzas con el sector privado para fomentar investigación. Y yo pienso que en ese sentido el Estado tiene un enorme rol de fomentarlo. De modo que ante un hecho de que la educación superior va a seguir creciendo probablemente por este mismo hecho de la cobertura, los gobiernos van a seguir siendo incapaces de seguir financiando a sus universidades. Es más o menos evidente que las empresas y los estudiantes, que son los mayores beneficiarios de la educación superior, deben contribuir a financiar sus costos. Las universidades tradicionales están obligadas a ser más eficientes en el uso de recursos y administrarse en forma estratégica, y el Estado deberá jugar los roles de socio, de cliente y de regulador. Cliente en el sentido de la primera presentación de esta charla, digamos, por estas alianzas público-privadas en que puede comprar servicios. Socio en términos de empujar cosas como la innovación, y regulador ciertamente para evitar que se escapen las cosas. Al hacer esto, lo debe hacer bajo los criterios de eficiencia, accountability e igualdad de trato. Y quiero terminar, y con esto termino, en los países OECD, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, exactamente esto que estamos hablando. Están dando financiamiento a la demanda vía esquemas de créditos y becas, están dando financiamiento a la oferta vinculada a objetivos y resultados a través de fórmulas, convenios de desempeño, particularmente en el ámbito de la creación del conocimiento y otros bienes públicos, y finalmente están implementando estímulos a las donaciones de empresas y personas a las instituciones de educación superior a través de breaks tributarios como los que recién contaba Jeff, de lo que había pasado, me parece que en Washington, en Florida. De modo que eso es mi visión del tema. La mejor alianza es que los privados entremos al sector de la educación y entremos fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Matko, por una presentación muy, muy interesante. Y yo me voy a permitir una reflexión
no con los números de Chile o de Perú, pero sí con los de Colombia, de donde yo soy. Si ustedes vieron los números, las universidades públicas son 80 y las universidades privadas son 195 cuando sumamos las dos categorías. Esto no garantiza que hay 195 buenas instituciones del sector privado. Acá atraviesa un tema muy interesante respecto al rol del Estado y es el tema de calidad. Hay una proliferación, en el caso de Colombia, como les digo, de universidades donde hay un tráfico de ilusiones y donde la rentabilidad de esa educación no es suficiente. Entonces, haciendo una reflexión, creo que hay una gran asimetría entre quien provee el servicio desde el punto de vista de educación y quien la recibe, quien no anticipa ni tiene la información propia para juzgar la calidad de la educación que recibe hasta que está demasiado tarde cuando está adelante. Entonces, quería reforzar tal vez una cosa que presentó Matko aquí, y es, hay una parte de ese Estado que es una mezcla cliente-regulador, donde el tema de supervisión y monitoreo de este bien es absolutamente fundamental porque el cliente, el estudiante, no tiene la información para juzgar hoy claramente, a no ser que se acompañe de sistemas de información como los hay en Europa, en los Estados Unidos, donde hay un ranking universitario. Creo que ese elemento es un elemento complementario fundamental para hacer que esta competencia del sector privado sea una competencia por educación de calidad y no solamente por espacios de angustia, digamos, y de ilusiones de un grupo de gente que sabe que tiene que estudiar para competir. Muy interesante presentación, muchas gracias a Matko, y ahora tenemos dos de nuestros comentaristas que son muy fascinantes porque son emprendedores bien conocidos. Creo que la audiencia me va a permitir no presentar a Efraín Wong, que es demasiado bien conocido, fuera de ser un colega de otras tareas que hemos hecho. Bienvenido, Efraín, y muchas gracias por estar aquí para los comentarios. Cuando pienso en educación, no me olvido de una lectura que hice sobre la vida de Lee Iacocca, el magnate del automovilismo, de la industria automovilística en Estados Unidos. Él lideró el programa del auto Mustang y por la década del 70, Lee Iacocca cuenta una anécdota que viajó a Rusia, creo que todavía no se había derrumbado el muro de Berlín, Rusia era un país muy cerrado, y visitó en un pueblito, en el interior de Rusia, una planta ensambladora de automóviles. Y se entrevista con el gerente de la planta. Y le pregunta así a boca de jarro, ¿cuál es su principal problema? Le pregunta al ruso. El ruso piensa unos segundos y le dice, señor, me faltan profesores en la escuela del pueblo. Lee Iacocca se quedó frío, no entendía. A ver, explíqueme, ¿por qué ese es su principal problema ahora? Es que si no hay profesores en el colegio, en unos pocos años no voy a tener operarios calificados en mi fábrica. Con esa idea regresó Lee Iacocca a los Estados Unidos y emprendió un programa de apoyo a la educación en las plantas alrededor de donde él trabajaba. Y que los empresarios tenemos la obligación de apoyar la educación por sobrevivencia. Esa es mi meditación. He tomado una serie de apuntes de los señores Cueto, el doctor Puryear y Kolyatic. Ahora no sé qué es lo que tengo. Tengo acá una mazamorra, pero vamos a tratar de hacer algunos comentarios. De Santiago Cueto recogí lo de las alianzas públicos-privadas y tengo ahí un par de meditaciones. Las empresas privadas funcionamos en base a tener retorno, no somos beneficencias. Entonces,
cuando entremos a educación y si hacemos una alianza con el Estado, yo tengo muy claro que para que esto funcione, las empresas van a tener que tener beneficios. Si no, va a ser muy difícil que los empresarios entren y va a ser romántico pensar que vamos a hacer alianzas empresa-Estado. Nosotros hemos tenido varias experiencias haciendo contratos y convenios con el Estado. También es uno de los puntos que toca Santiago, que las gerencias que se creen en estas alianzas estatales y privadas tienen que ser fuertes para gestionar el programa y que puedan hacer frente a la alta rotación de funcionarios en el sector público. Ese es uno de los principales tropiezos que hay cuando uno hace convenios, contratos con el sector público que te cambian de funcionario, pero se requiere de un know-how especial para poder salir adelante en estas alianzas. Yo creo que el Estado no necesariamente es incapaz de hacer gestión exitosa. Creo que es más que nada un tema de funcionarios, un tema de visión en la institución. Conozco instituciones del Estado muy exitosas, lo hemos visto con Beatriz Boza en el caso de las buenas prácticas gubernamentales. Existe mucho talento en el Estado, pero la falencia que existe fundamentalmente es una falencia de gestión. Y si no tiene gestión del Estado, entonces el Estado va a tener que salir a buscarla fuera del Estado. Y para esto creo que van a funcionar las alianzas público-privadas. Recojo también del doctor Jeff Puryear, cuando veo las estadísticas, los números que hay en Estados Unidos, me siento pues como... Me da mareo las cifras que se manejan en Estados Unidos, los presupuestos, y pienso en mis adentros, los peruanos podemos aspirar a llegar a esas cifras, a esos números, hacer las cosas que hacen en Gringolandia, y ¿será un buen benchmark pensar en los Estados Unidos? Yo creo que sí, porque no es cuestión de presupuesto, fundamentalmente es cuestión de ganas, de hacer las cosas. Por ejemplo, las iniciativas que tomaron esas empresas. Esa iniciativa controvertida sin nombre, donde piensan en cómo pagarle mejor a los profesores. Y eso no es cuestión de presupuesto, sino cuestión de ponernos de acuerdo, de concertar, de ponernos a pensar. Un profesor que gana los mejores $130.000 al año. ¿Por qué no? ¿Cómo podemos pensar en tener una educación de calidad si nuestros profesores en algunos lugares ganan 800 soles? Es realmente vergonzoso. ¿Cómo va a poder ese profesor mantener a su familia con 800 soles y atender a nuestros niños con alegría con ese sueldo? O sea, tenemos que hacer algo para solucionar un tema tan importante como es el sueldo de nuestros profesores. Recojo de Matko Koljatic, ¿qué pasaría si en el Perú tuviéramos que privatizar la Universidad de San Marcos? Sería complicado, ¿no? Sería muy complicado. Pero creo que en el Perú sí estamos un poquito más abiertos a privatizar la educación superior, más que a privatizar la educación primaria y secundaria, que ya está
que necesita mucho, mucho, mucho más que la educación superior privatizarse. También comienzo a meditar si la educación privada, superior o básica, puede ser direccionada como se hace en algunos países. Me contó Alemania, y a los chicos los van observando y se sabe si ese joven va a llegar a la universidad o no, o va a terminar trabajando como técnico o va a terminar trabajando como una persona no calificada, pero ya desde el colegio. ¿Nuestra educación debería funcionar en base a oferta y demanda? Esa es otra pregunta. Necesitamos, con la excusa de los abogados que hay en la sala, necesitamos tantos abogados en el Perú para litigar. ¿Somos tan litigantes los peruanos? Debemos direccionar a la necesidad social nuestra educación. ¿Hacia dónde debería ir los alumnos? ¿Deberíamos ser medioambientalistas o hacia la agricultura o hacia la minería? ¿El Estado tiene la potestad para dirigir la educación hacia un sector u otro? Son preguntas que me han venido durante la conferencia. Escuché en una conferencia, pensando en la exposición del señor Matko Kolyattik, que el retorno privado por la educación superior en Chile es altamente beneficioso. Y escuché que aquí en el Perú ese retorno se hace en muchos años. Las familias invierten mucho dinero, en algunas ocasiones escogen a uno de los hijos nada más y varias familias, o sea, primos o tíos, contribuyen en la educación de uno de los jóvenes para enviarlo a la capital a estudiar. Y el retorno de esa inversión es muy lenta. ¿Qué es lo que nos pasa? O es nuestra educación superior que es muy costosa, o es que los sueldos que pagamos a nuestros profesionales son muy bajos. También pasa eso. Y me gustó mucho una de las conclusiones de Matko, que hay que crear igualdad de oportunidades y que la capacidad de los países de producir, seleccionar, adaptar y comercializar el conocimiento es crítico para el crecimiento. Me preocupó, sí, una cifra que quiero que me lo corroboren, si es que la inversión del PBI es el 0.4% en educación superior, ¿es así? No, eso es en innovación y desarrollo. En investigación. Porque si fuera así, pues... Pero puede andar por ahí la cifra. Es bajísima, si es que nos comparamos con las inversiones. Estaba leyendo un editorial de las inversiones que estamos haciendo en armamento. Entonces, es una pena que sea tan baja nuestra inversión en educación. Quiero contarles un poquito nuestra experiencia que hemos hecho en Agroindustrial Paramonga. Nosotros, en alianza con IPAE, hemos emprendido 2 programas de escuelas exitosas y hace 2 años estamos trabajando con ellos, con 21 escuelas, 23 directores a los que hemos capacitado, 89 docentes también capacitados, 1.100 padres de familia y 1.365 alumnos. En varios niveles, por ejemplo, coordinaciones de red, donde toda la sociedad tiene que participar y se involucran, como ya sea el alcalde, el comisario, todos, involucramos a todos para que trabajen en educación. Tenemos los círculos de éxito, los padres de familia participan
con los niños y preparan un espacio para que los niños puedan estudiar y se involucran. Todos estos trabajos han contribuido a que haya un liderazgo transformacional en la comunidad, porque se dan cuenta que la educación requiere que saquen cosas nuevas, que usen su iniciativa, su creatividad. Y esto nos ha permitido formar alianzas con las autoridades locales, con las autoridades educativas, con los presidentes de las comunidades, quienes, como por ejemplo el comisario Pativilca, se viene comprometiendo en brindar apoyo a los niños que requieren mayor atención y manda a sus policías a ver si los niños están estudiando a determinada hora y si tienen su espacio separado. Los directivos, docentes y padres de familia reciben un diplomado, cada uno de ellos durante los 5 años que ese programa. Y aquí Claudio me hizo trampa porque hicimos el proyecto para 5 años, pero creo que va a ser imposible mantener unos 5 años, sino que vamos a tener que reengancharnos eternamente en estos programas porque no se pueden abandonar estos programas. Y tenemos algunos logros, por ejemplo, es increíble en convenio con la UGEL 16 de Barranca, ellos fueron elegidas en la región Lima como la más capacitada, la que tuvo mejores resultados, la UGEL 16 de Barranca, que es donde está inmerso nuestro programa. Y eso era básicamente lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Tenemos nuestro último comentarista, pero conocido por muchos de ustedes, es Fernando Chiappe, que es un administrador de empresas de la Universidad de Lima, magíster en el EISAN, estudió en la Universidad de Navarra, en Suiza, en los Estados Unidos, y actualmente es el jefe del área comercial y profesor extraordinario de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, profesor visitante del Instituto de Alta Dirección Empresarial en Colombia, también profesor visitante del Instituto de Desarrollo Empresarial en Ecuador y gerente general de Métrica y miembro de CONAR. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros los últimos 15 minutos. Vamos a suspender las preguntas, pero porque tenemos un excelente almuerzo donde va a haber oportunidad de tener en vivo una enorme capacidad de interacción. Muchas gracias, Fernando. No se vayan, cuando termine Fernando les tenemos que hacer un pequeño anuncio que hacer. Gracias. Sí, gracias, Ana. Creo que Ana y Efraín, de hecho, han hecho un buen resumen y han puesto en contexto lo tratado en este bloque. Yo quiero resaltar algunas de las consideraciones vistas esta mañana y sobre todo animarlos empresarialmente y reflexionar acerca del posible retorno de un compromiso, un lazo mayor de los empresarios, del mundo empresarial, con un concepto que normalmente está ligado al Estado, como es la educación. Y es que cuando trabajamos en la empresa, normalmente nuestras preocupaciones, hay muchas, pero una a la cual dedicamos mucho tiempo y muchos recursos es mirar siempre la última línea de nuestras ganancias y pérdidas, ¿no? Yo los animo a seguir haciendo eso, pero también a comenzar a medir el impacto de no mirar y no comprometernos más en la educación. Las ineficiencias, las oportunidades perdidas, la falta de inclusión, el impacto de la convulsión social sobre ese hecho tiene probablemente un impacto varias veces mayor que la compra de una tecnología nueva para producir más y más barato,
o la compra de información para abrir nuevos mercados en el mundo global al que nos enfrentamos. Entonces, mi reflexión va a girar en torno a eso, y como tengo una de formación, digamos, porque además de trabajar como empresario, trabajo en una escuela de negocios, voy a intentar que se lleven dos cosas concretas al salir de esta aula en unos momentos. La reflexión rápida es, vivimos en un país pobre, 36% de peruanos, 10 millones de peruanos no tienen idea de lo que todos, tenemos en cuanto al mundo moderno, el crecimiento, la generación de riqueza. Son personas que viven normalmente aisladas, entre otras cosas porque vivimos en un país muy fragmentado. Basta salir 60 kilómetros hacia el este en cualquier dirección de la costa para darnos cuenta de lo complejo y complicado que es nuestro territorio. Pero también somos un país socioculturalmente muy fragmentado. Ya entre el 60 y los años 2000, en la capital y en la costa hemos comenzado a vivir lo que es el costo de absorber culturalmente a una región importante del país, que es la sierra. Creo que en los próximos 40 años sobre ese costo, vamos a cargar o vamos a experimentar el costo de absorber a los pobladores de la selva. En mi opinión, un costo bastante mayor. Solo en la selva hay 67 etnias con 67 lenguas totalmente distintas unas de otras. Eso lo que genera, creo, es una población con unos rasgos que son característicos. Yo voy a resaltar los que me parece que son más saltantes. Una población a veces que se quiere poco, ¿no? Con baja autoestima, una población desesperanzada, sin esperanza, una población que muchas veces se autoflagela, ¿no? Pone el foco en lo malo y lo llega a exacerbar. Una población triste, sin alegría, sin futuro, normalmente girando en torno al corto plazo. Y una población que en función y casi proporcionalmente contrario al crecimiento del país y a la generación de riqueza, se polariza con más fuerza, ¿no? Entonces, claro, intentar cambiar la educación bajo este contexto es una tarea muy compleja, ¿no? Es una tarea muy compleja y es una tarea que por naturaleza humana, porque somos seres humanos, antropológicamente, así venimos creados, huimos normalmente. Nos gusta enfrentar lo fácil, las metas cortas, lo que da resultado corto, lo complejo, lo difícil, intentamos alejarlo. Y creo que este reto es un reto difícil. Y entonces yo preguntaba, ¿y cómo podemos hacer los empresarios, escuchando las presentaciones de esta mañana, para tomar ese reto? Primero me preguntaba si era posible, y por supuesto que la respuesta es sí. Y la manera para tomarlo es muy diversa. Creo, y estas son las dos cosas que quisiera que ustedes se lleven en esta pequeña presentación, es primero ser conscientes del problema. Yo he venido sensibilizándome acerca de ello, a pesar de que tengo la suerte de trabajar en una escuela de negocios, que por cierto no es la Universidad de Piura, sino es la UPC, y he tenido la suerte de ir conociendo una realidad que es la de la escuela primaria, pero concretamente la realidad de la escuela primaria en áreas rurales. Y créanme que lo que uno descubre en el campo es inimaginable. Tan inimaginable como, por ejemplo, ser capaces de entender que muchas escuelas primarias tienen en una sola aula alumnos de primer grado, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, con un solo profesor a la vez. Eso es algo para mí inentendible y de lo cual no era consciente. Y lo segundo, es decir, una vez sensibilizado o siendo consciente, lo segundo es cómo canalizar ese esfuerzo, ese deseo de ayudar.
No me cabe ninguna duda de todos quienes estamos aquí reunidos, de alguna manera tenemos cierto grado de sensibilización y por lo tanto estamos dispuestos a ayudar. Pero tampoco me cabe duda que muchos de nosotros no sabemos cómo hacerlo. Hay muchos programas, coincido con el comentario de que hay algunas realidades que pueden ser espectaculares, probablemente para Suiza, para países desarrollados, pero que para nuestra realidad son muy alejadas. Por lo tanto, el segundo propósito es cómo identificar aquellos vehículos o herramientas que nos permitan hacerle bien a la educación. Y tenemos la suerte, y eso pasa siempre en el Perú, que mecanismos, vehículos y oportunidades son muchísimos. Incluso podemos correr el riesgo de que si no los ordenamos, no los concretamos, los esfuerzos terminen siendo dispersos. Piensen ustedes mismos, siempre me sirve esta idea. ¿Cuánto ganaron ustedes al terminar el colegio? ¿Cuánto ganaron al terminar la universidad? ¿Cuánto ganaron al hacer la maestría o el doctorado? Seamos concretos en ese análisis. ¿Les hizo bien? Yo no tengo ninguna duda que a la mayoría les hizo mucho bien. Bueno, entonces, una forma de ayudar a la educación es hacer ese mismo bien en otros grupos objetivos. Y una de las formas y los vehículos que es el que yo quisiera resaltar es este que Efraín ha comentado hacia el final de su exposición, que es el de las escuelas exitosas. Pero también puede ser TechSoup, o también puede ser a través de Empresarios por la Educación, o a través del Grupo Apoyo, o a través de cualquier iniciativa. Lo importante aquí es involucrar a los actores principales en ese esfuerzo. Si nosotros queremos y creemos que podemos influir positivamente en la educación, no podemos pasar encima de las autoridades. No podemos pasar encima del magisterio. No podemos pasar encima de los padres. No podemos desconocer a los formadores de opinión, expertos, comunicadores, expertos en educación. Esta es una tarea de conjunto. Y esa tarea en cada uno de esos estamentos parte por el primer punto fundamental, la sensibilización. Muchos de nosotros estamos bastante lejos de alcanzar ese nivel de sensibilización que nos permita canalizar correctamente los deseos y los recursos. Para canalizar los deseos y los recursos, creo que la tarea fundamental, que es el segundo punto que a mí me gustaría compartir con ustedes, es reconocer cuáles son esos vehículos válidos, esas instituciones, esos mecanismos. Y aquí vuelvo a reiterar, creo que tenemos hoy por hoy dentro del país muchas iniciativas muy buenas, muy potentes en ese sentido. Y una segunda reflexión sobre este segundo punto es un comentario que a mí me impactó mucho cuando lo escuché y fue precisamente en Chile, cuando me contaban acerca de la labor del padre Hurtado, este creador del Hogar de Cristo, cuando hablaba con sus colaboradores y los colaboradores, motivados por la labor que se hacía, le preguntaban: padre, ¿y hasta cuándo tenemos que ayudar? ¿Cuándo nosotros podemos decir qué bien lo que estoy haciendo? Y el padre tenía una frase que a mí me impactó mucho, al comienzo incluso me fastidió, después la he ido entendiendo. El padre dijo: hay que ayudar hasta que te duela. Y evidentemente, detrás de esa frase había un concepto muy importante, que es que si queremos ayudar como empresarios, nos tiene que doler, monetariamente o en tiempo, en el recurso que dispongamos a propósito de hacer la labor de educación mejor. Entonces, si somos capaces de sensibilizarnos, yendo y reconociendo en el campo la problemática lo más cercana posible, y además somos capaces de canalizar nuestras ganas sobre acciones en las que creamos
que el beneficio es el correcto, entonces vamos a ver aportado dos pilares fundamentales en la solución de un problema enorme. En escuelas exitosas, de hecho, que es uno de estos vehículos, hoy se atienden 600 escuelas, 5.000 profesores, 35.000 alumnos. Y el proyecto que nació hace unos años aquí en IPAE lo hizo con el objetivo funcional, fundamental, de ayudar a que los niños lean y analicen mejor. De hecho, se va logrando. Han pasado 2 o 3 años de su implementación y los resultados son impresionantes. Luego de un año de intervención, por ejemplo, en alumnos de segundo grado, la mayoría entraba al grado con las capacidades mínimas no adquiridas, 88%, y luego de pasar con el programa, el 83% adquiría esas capacidades. Para los educadores de la escuela primaria esto puede ser increíble y lo reconozco, pero es que el nivel que se encuentra a veces es tan bajo que hacer algo pequeño produce grandes cambios, cosa que, por cierto, en la educación superior o en la educación de doctorado o científica será bastante más complejo. Pero el beneficio no funcional, no objetivo, no pensado a la hora de diseñar el producto es el que yo quisiera compartir y es la segunda reflexión que yo quiero hacer esta mañana. Y es que los profesores y los niños recobran la alegría, recobran la esperanza, fortalecen su autoestima, comienzan a sentar la base de autoestima, adquieren un sentido de pertenencia, se sienten incluidos dentro de un proceso mayor, les da paz, les une, les integra y les da un sentido de país. A los empresarios el programa les produce trascendencia. Los empresarios sienten que ayudan a otros a ser mejores. Ya lo dijo Eduardo en la mañana, en esta misma línea. Yo sentí más alegría cuando vi graduar a estos chicos que en mi propia graduación. Eso es trascendencia, eso es ayudar a otros y ver cómo esos otros mejoran. Los padres, que muchos de ellos son analfabetos, comienzan a entender el sentido de su labor. Siendo analfabetos pueden ayudar a sus hijos. ¿Cómo? Creándoles un espacio pequeño en la casa, preguntándoles por su colegio, a pesar de que no sepan leer o que no sepan hacer las funciones básicas de la matemática. Los profesores, las autoridades, también se sienten parte de este proceso. Por lo tanto, y para terminar, creo que es importante alrededor de cosas, ideas, alianzas públicas y privadas, no pensar tanto en el nombre de quién es el promotor o el producto específico, sino creo que es mucho más importante y mucho más trascendente pensar en el bien que hacemos sobre las personas sobre las cuales estamos interviniendo. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis, muchas gracias a todos ustedes por una participación realmente extraordinaria, unas presentaciones fascinantes, unos comentarios pertinentes y creo que hay una coincidencia después de oírlos que este espectro de asociaciones públicas, privadas es múltiple, es complejo, pero habrá posibilidades extraordinarias. Invertir en educación es un buen negocio y como se dijo esta mañana, el futuro del país está en la calidad de la educación hoy. Entonces, el problema tiene que atenderse hoy para atender un mejor futuro. Muchísimas gracias. Los invitamos a almorzar y ahí tendremos la oportunidad de comentar con los panelistas sobre algunos de los resultados. Nos dicen que hay un anuncio de casa, ¿no? Con respecto a qué vamos a hacer. No hay todavía. Estimados amigos, ha sido una jornada un poquitín larga, pero estoy seguro que muy rica y muy fructífera en el intercambio de ideas y conocimiento. A nombre de Roberto Lerner y del comité organizador, queremos invitarles en este momento a disfrutar de un breve, pero estoy seguro muy reconfortante almuerzo
que se servirá en el campus de la institución, luego del cual reiniciaremos la jornada hacia las 3 de la tarde. Por favor, los esperamos aquí a las 3 en punto. Gracias.